Bienvenidos a este primer capítulo de Refinitiv Insights Latam, un espacio de Refinitiv América Latina para pensar y entender mejor los mercados financieros globales. En este episodio vamos a analizar las oportunidades que abren las inversiones sostenibles, por eso vamos a conversar en profundidad con Matías Vendersky, representante en Uruguay del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero antes quiero poner en contexto el tema que nos convoca, que son las inversiones sostenibles. Uno de los segmentos de más rápido crecimiento dentro de la industria de administración de activos, pero también uno de los más complejos. Vayamos de lo general a lo particular, y es que invertir de manera sostenible significa incluir aspectos extrafinancieros en la toma de decisiones de inversión. Es decir, considerar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, o bien, como se dice en inglés, ESG, por Environmental, Social and Governance, y cómo nos vamos a referir en adelante. Fundamentalmente, invertir de manera sostenible significa generar rendimientos financieros competitivos en el largo plazo, pero también generar impacto social positivo. Los criterios ESG abarcan diversos campos que pueden sintetizarse de la siguiente manera y los voy a resumir rápidamente. El primer criterio es el ambiental, que está enfocado en los informes medioambientales y en impacto social, en impacto ambiental de las empresas, así como en los esfuerzos realizados por las compañías para reducir sus niveles de contaminación o emisiones de carbono. Este criterio abarcaría la gestión de residuos, el manejo del agua y el uso de otros recursos ambientales. También tenemos el criterio social, que hace referencia a la mentalidad en el lugar de trabajo. Por ejemplo, la diversidad, la administración, los derechos humanos y también aspectos relacionados con la comunidad, por ejemplo, la ciudadanía corporativa e iniciativas filantrópicas. Y por último tenemos el criterio de gobierno corporativo, que se centra en el impacto que tienen los involucrados, ya que se relaciona específicamente con los accionistas y la administración de las compañías, al tiempo que aborda la estructura de los consejos, las remuneraciones de los directivos y el derecho de los accionistas. Este tipo de inversión puede manifestarse de diversas formas, desde exclusiones éticas hasta una integración completa de los criterios ESG, sobre cuya base pueden construirse carteras de inversión mediante la selección de los mejores de su clase, es decir, a fin de maximizar los beneficios extrafinancieros o evitando aquellas compañías o industrias que se consideran inaceptables, ya sea para minimizar los perjuicios extrafinancieros o para promover un cambio que provenga de los mismos inversionistas. Y bueno, con esto ya es hora de hablar con nuestro especialista invitado. Le voy a dar la bienvenida a Matías Vendersky, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Uruguay y especialista en inversiones sostenibles. Matías, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Cintia, ¿cómo te va? Mucho gusto estar contigo. Muy bien, el gusto es nuestro. Y bueno, para comenzar quisiera hacerte unas preguntas para contextualizar el tema sobre las inversiones sostenibles y que nuestros oyentes comprendan más claramente. Nos gustaría conocer tu visión, en primer lugar, o tu evaluación sobre el panorama de las inversiones sostenibles en América Latina en comparación con otras regiones del mundo. Bueno, muchas gracias Cintia, de vuelta. Gracias por tenerme, gracias a Refinitiv. Primero, gracias por lo de especialista en finanzas sostenibles. Antes de tomar el cargo aquí en Uruguay, de jefe para todo el grupo Banco Interamericano, el grupo de BID, aquí en Uruguay, yo era el encargado y jefe de división de movilización de recursos en el banco, en la sede en Washington. Así que creo que ese sombrero me lo ponía mejor en Washington que aquí en Uruguay. Uruguay tiene muchísimas potencialidades para transformarse en realmente un paraíso de las finanzas sostenibles, y ahora, si querés, entramos un poquito más a tema. Pero la verdad, primero definiste muy bien el tema de finanzas sostenibles y qué significan, y creo que todo el mundo es consciente de que hoy existen billones o trillones de dólares, para hablar español sin anglicismos, trillones de dólares del sector privado disponibles para inversión sostenible. Pero cuando empezamos a ver qué son las inversiones sostenibles, empezamos a ver un poquito las estrategias que existen de inversión. Y te diría, podríamos dividirlas
en tres grandes grupos. El primero es aquel grupo que se dedica o que más bien trata de enfocar sus finanzas sostenibles o su sustentabilidad, definición de inversiones a través de los conceptos de exclusión. Es decir, por excluir algunas de las industrias, como por ejemplo, o algunos activos, como por ejemplo combustibles fósiles, armamentos u otro, con solamente excluir a estas industrias, ya considera de que tiene algún tipo de impacto sostenible en sus inversiones. Estos son los más. Esto es algo que realmente empezó por aquí, pero que sigue y continúa desarrollándose a medida que va pasando el tiempo. El segundo sector, y diría que hay unos 15.000 millones de dólares para invertir en conceptos exclusionarios, digamos. Es decir, aquellos que toman las inversiones sostenibles como solamente excluyendo algunas industrias. Después el segundo grupo grande es aquel que ya empieza a definir dentro de sus criterios de inversión no solamente temas financieros, como dijiste bien, sino ya conceptos ambientales, sociales y de gobernanza. Este mercado es un poco más chico, que viene creciendo sustancialmente en los últimos años, más aún con toda la participación de los millennials en las inversiones. Ha venido creciendo en los últimos años y diría que está alrededor de 12.000 millones de dólares. Son los que se invierten con algún criterio de sustentabilidad dentro de los criterios financieros. Y el tercer grupo, que es el grupo donde más nos interesa actuar a nosotros y el grupo que le vemos más potencial, pero es el más chico hoy, es el grupo que nosotros llamamos inversiones de impacto, que son aquellos que realmente positivamente buscan un impacto, mejor dicho, que buscan un impacto positivo al invertir. Y tomando generalmente la Agenda del 2030, la agenda de las Naciones Unidas del 2030, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, como matriz guía de sus inversiones de impacto. Esto es un grupo que hoy, diría, podríamos calcularlo en 2.000 millones de dólares de inversión anual global, que tiende a crecer, pero que todavía es pequeño comparado con los otros dos grupos. El tema de sustentabilidad, como decía antes, y tú lo definiste bien, tiene muchas excepciones, para cada inversor tiene una excepción diferente, y eso es quizás en lo primero que deberíamos enfocarnos. Me preguntaste por la región. La región viene un poquito quizás rezagada en los temas de inversiones ESG, por las siglas en inglés, o ASG, y viene rezagada en algunos países más que otros. El año pasado, en el índice JESG Envy, entre 73 países emergentes, se posiciona Uruguay como el primer destino. Y esto es por su manejo por sus instituciones serias y por su manejo de renovables y de energías renovables y un montón de otros criterios que han puesto Uruguay bien arriba en este ranking. Este ranking también menciona a Brasil, a Colombia, a Perú, a Chile. Existen sin duda un alto potencial, pero tenemos que seguir trabajando. La región, yo diría que está un poquitito rezagada en cuanto a utilizar criterios ESG o ASG para sus inversiones. Muy bien. Porque seguramente ampliemos más en las próximas preguntas. Claro que sí, y en este contexto, Matías, de América Latina que acabas de mencionar, ¿cuál crees tú que es el principal obstáculo para que los inversores institucionales se vuelquen en activos con perspectiva sostenible? Bueno, es una muy buena pregunta, porque cuando hablábamos de los activos para inversión y cuando hablamos de los billones y los trillones de dólares para potencialmente invertir en impacto o invertir bajo criterios ESG, nos referimos más que nada a los inversores institucionales, ¿no? Que son los que hoy por hoy tienen la chequera más amplia, más grande. Yo creo que los inversores institucionales tienen algunas restricciones regulatorias que a veces les impiden invertir en este tipo de activos. Muchas veces los inversores de impacto necesitan necesitan criterios de liquidez que eventualmente estas inversiones no tienen, generalmente por ser de largo plazo, y esto reduce un poquito el interés de los inversionistas. Luego existen algunas restricciones regulatorias per se.
muchas veces los inversores institucionales tienen restricciones en los propios países, y me refiero a América Latina más que nada, tienen restricciones propias de cada país en la inversión, por ejemplo, en infraestructura en cada uno de los países. Nosotros, el banco, opera en 26 países, entonces cuando hablo estoy generalizando. Algunos países no la tienen, pero en general existen restricciones. Después hay un pool de proyectos bancables que debería ampliarse. No hay suficientes proyectos bancables y tal vez interesantes para los inversores hoy. Aquellos proyectos que por supuesto tengan estos criterios ASG muy a flor de piel, como más importantes dentro de la estructura del negocio. Creo que tenemos que hacer un mejor trabajo, y en esto tenemos mucho que ver los organismos multilaterales como el Banco Interamericano, para tratar de generar muchos más proyectos bancables. Y después diría que tendríamos que hacer todos un mejor trabajo en explicar mejor la búsqueda del impacto positivo en los proyectos, entender qué es exactamente un impacto positivo, cuándo se mide y cómo. Y creo que ahí los bancos multilaterales tienen por supuesto algo que decir, pero también los gobiernos propiamente generando incentivos para estas inversiones, ¿no? No pasa solamente por presentar oportunidades, no pasa solamente porque haya un pool más grande de oportunidades, sino también generar incentivos correctos para que haya cada vez más inversiones que tengan algún impacto. A esos efectos, el marco que crearon en las Naciones Unidas en el 2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles han sido un muy buen punto de partida, diría, un comienzo muy interesante para que los inversores institucionales puedan enmarcar el impacto dentro de un set de indicadores fijo, claro y concreto. Y esto no pasaba con los Millennium Development Goals, que fueron los anteriores a los ODS, y que fueron creados más con un foco público. Estos fueron mucho más creados con un foco privado, así que creo que es un muy buen comienzo. Nos falta un poquito. Muy bien, Matías. Y justamente por lo que acabas de comentar, podemos pensar que en América Latina hay un doble problema para la búsqueda de inversiones sostenibles, porque por un lado tenemos que las compañías de origen, bueno, o de América Latina no son muy amigas de cotizar en las bolsas locales, y por otro lado tenemos que las compañías no están muy maduras en el camino hacia el cumplimiento pleno de los criterios de ESG. ¿Cuál es tu perspectiva sobre estos dos puntos? Y compártenos, por favor, una reflexión final en este contexto. Sí, lo que decís es muy correcto. Es cierto que, como decíamos antes, las empresas más importantes de la región, las que nosotros consideramos multilatinas, aquellas que operan en más de una de nuestras economías en la región, en muchos casos no están suficientemente maduras, en muchos casos para tratar temas de ASG o de ESG, en algunos otros casos no tienen los incentivos correctos, en algunos otros casos no existen los incentivos mismos desde los mercados, desde las bolsas de valores de cada una de nuestras regiones, de los mercados capitales. Los mercados de capitales a veces, y recién ahora diría, empezaron a mirar estos temas y de alguna manera las regulaciones sobre estos temas mucho más de cerca, empezaron a preocuparse mucho más por el reporte sobre los factores ASG. Realmente, o sea, yo diría que si tenemos problemas con las empresas grandes, imaginémonos las pymes, ¿no? En donde la gobernanza corporativa a veces es un poquito precaria, y son las que nutren de alguna manera la cadena de estas grandes empresas, y todo hace presuponer de que todavía nos falta un camino por recorrer. Nosotros hemos venido trabajando como banco con varias bolsas de valores, hemos trabajado con la Bolsa Argentina, el banco sacó un producto hace un par de años, 3 o 4 años, diría, más que un par de años, que se llama Index Américas, que es un índice de sustentabilidad corporativa. Lo hemos hecho en parcería, en alianza con Refinitiv, que nos ha provisto de los datos que van por atrás, los datos ASG. Nuestro índice es un poquito particular porque tiene el foco impacto,
no solamente nos quedamos con los factores ASG y los datos de los factores ASG, sino que también tenemos un componente que tiene que ver con esto del impacto que mencionaba antes, ¿no? Buscamos el impacto positivo, no solamente a la defensiva, a ver cómo hacemos para mitigar los riesgos ASG, sino también buscando el impacto positivo. Este índice fue, como decía antes, un poquito la madre del apoyo que le dimos a la bolsa, a BIMA, a la bolsa de comercio de la Argentina, a las bolsas y mercados argentinos. Y empezamos a trabajar también con la bolsa en México y tenemos varias conversaciones también con otras bolsas de la región para tratar de ver cómo nosotros, desde nuestro propio conocimiento, a partir de este índice de sustentabilidad corporativa, podemos apoyarlas a las bolsas a definir mejor sus criterios ASG y sobre todo buscar este impacto que mencionaba antes, este impacto positivo. Dentro de Index Américas tenemos las 100 empresas más sustentables o más sostenibles de la región, por un lado, y después tenemos subíndices. Uno de ellos es el índice de multilatinas, que son aquellas empresas que nacieron y operan en la región, que es un subíndice del índice de Index Américas 100, y también tenemos un índice puntual de género, por ejemplo. Estamos avanzando realmente de manera, diría, muy interesante con algunos productos financieros estructurados que tienen que ver con un bono del mismo Banco Interamericano que tiene un kicker por encima dado por el rendimiento de Index Américas. Estamos usando Index Américas para trabajar en otros productos financieros y poner el tema de sustentabilidad corporativa más alto en la agenda. Matías, muchas gracias por ese cierre y por esta reflexión final. Agradecemos mucho tu participación en Refinitiv Insights Latam y muchas gracias a todos por escucharnos, a ti, Matías, en especial por ayudarnos a pensar mejor en el destino de las inversiones. Este fue el primer capítulo de Refinitiv Insights Latam. Nos encontramos muy pronto. Hasta la próxima.